a iluminar el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será de nuevo recreado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que estén ya dispuestos con las herramientas que necesitamos. La primera, la disposición. 2, apertura al Espíritu Santo, que es el que nos estará conduciendo a través de este camino de formación de discípulos y misioneros. Y tercero, presentar nuestras herramientas que nos ayudan a irnos capacitando, que nos ayudan a prepararnos. Con ello, pues en primer lugar la Sagrada Escritura. Espero que ya tengan cerca de ustedes la Biblia, la Sagrada Escritura, y ojalá que en familia, si lo están escuchando en familia, pudieran tener un pequeño cirio encendido, como yo lo tengo, que nos dispongamos a escuchar esto de la palabra de Dios. Permítanme un segundo, voy a traer otro instrumento para estar monitoreando que todo se esté conectando. Muy bien, ¿cuál es la finalidad, el objetivo de estas sesiones virtuales en torno al discipulado, en torno a discípulos y misioneros? ¿Cómo formarnos en un verdadero discípulo y misionero que hoy sobre todo necesita la iglesia? Muy bien, pues antes de iniciar desglosando lo que será el programa, hoy prácticamente en esta hora que quiero estar con ustedes, quiero reservarla solo para presentar lo que será el programa de formación, la forma en la que quiero desarrollar esto, porque si no asumimos el compromiso juntos, ustedes y yo, pues esto no puede tener el efecto que esperamos, y no podemos recoger los frutos que Dios nos quiere dar, porque al fin de cuentas es Dios, como lo voy a explicar a lo largo de esta sesión, es Dios el que al fin de cuentas se encargará de los frutos, de hacer que estos frutos puedan producirse de acuerdo a la gracia de Dios. Por eso, ante todo quiero agradecer a quienes me han animado en mi ministerio sacerdotal a realizar este trabajo. Estamos pues en un tiempo muy único, muy particular, y ojalá que no se vuelva a repetir de esta forma. Pero en este confinamiento, pues yo quisiera que desarrolláramos juntos este curso de formación, porque no puede haber solo compromiso de parte mía, quien estoy dispuesto a preparar mi sesión, a prepararme en oración, a prepararme en discernimiento para ver cómo presentar a ustedes herramientas y caminos que ayuden a su crecimiento como cristianos, a su madurez cristiana, pero sobre todo a configurarnos cada vez más con un Jesucristo vivo y resucitado.
Por eso quiero saludar a todos ustedes. De manera muy particular quiero enviarle un saludo y una animación a través de ese saludo a todos aquellos que han formado parte de los desayunos de hombres y mujeres, quienes han sido en gran parte la motivación para desarrollar esta formación. Por eso quiero agradecer a todos. Les puedo pedir un favor para que se vaya viendo reflejada esta corresponsabilidad que ya le abrí para que todo el mundo pueda ver este video. Es abierto al público. ¿Por qué no lo compartes? Compártelo con todos en tu muro para que más amigos tuyos puedan unirse a este reto, a esta tarea que tenemos como cristianos. Así es que les saludo pues a todos los seguidores, no sé si ya estén conectados desde Colombia, porque un grupo de Colombia iba a estar al pendiente de estas sesiones. Les saludo con mucho cariño. Bienvenidos a esta formación virtual para ser discípulos reales. No significa que nos quedaremos en un conocimiento virtual sobre el discipulado, sino que tenemos que ponerlo en la práctica. Son sesiones virtuales, pero con una perspectiva real. Y ese es el objetivo, que lleguemos a poner en práctica estas herramientas que le pido a Dios que nos inspire, las herramientas prácticas para poder entender el verdadero sentido del llamado que el Señor nos hace a ser discípulos y misioneros. Quiero iniciar. Si ya tienen su Biblia, con ustedes, por favor, vamos a ver el texto con los que primero quiero iniciar. Unos pueden ver Juan 15:8, capítulo 15, verso 8. Otros, por favor, pueden ubicarse en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 23. Y otros en el capítulo del Evangelio de San Juan, el número 12, verso 24. Así es que vamos a empezar con el primero, porque esto viene a ser la introducción de lo que será nuestro programa de formación. Porque me gusta ser pues sistemático en este tipo de trabajos que nos vayan dando esa pauta para no perdernos, tanto en palabrería como en ideas concretas, para que las herramientas puedan ser concretas y puedan ser manejables, es decir, que tengamos la capacidad de proponerlas, de llevarlas a la práctica en nuestra vida personal como en nuestra vida grupal. Bueno, hermanos, escuchemos la palabra de Dios en el primer texto, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, verso 8. Y se lee el verso 8. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio, estaba en el libro equivocado, perdón. Aquí les digo, 15:8. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repito, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y seáis mis discípulos. Esta es la apertura a nuestro programa de formación. ¿Cuál es esa motivación que a la luz de la palabra de Dios queremos encontrar como sentido de este programa de discípulos y misioneros? Para poder nosotros dar gloria a Dios, muchas veces nos vamos preguntando, ¿cómo yo puedo servir a Dios? ¿Cómo yo puedo el estar acercándome a dar gloria a Dios? ¿Cómo le puedo servir? No podemos encontrar un campo fértil si nosotros no salimos de nuestros egoísmos, de nuestra soberbia, de nuestra vanidad y llegamos a contemplar primero con humildad esa gloria que merece el Padre. Por eso,
primero es dar gloria. La gloria de mi Padre es que des mucho fruto. Tenemos que preparar el terreno, tenemos que cuidarlo y tenemos que preparar ese campo para que cuidar esas plantas. ¿Para qué? Para poder dar fruto, porque así es como daremos gloria al Padre y nos convertiremos en sus discípulos. En otro de los textos dice en el de San Lucas capítulo 9 verso 23. ¿Qué dice Lucas? Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estos textos vienen a manifestarnos, a revelarnos el sentido, es como ese pórtico, ¿sí? Abrirnos la puerta para comprender el grado de compromiso que vamos a asumir ustedes y yo en estas clases de formación como discípulos y misioneros. Dentro de las herramientas que quiero motivarles a tener y a usar para enriquecer esta formación de manera personal, porque no quiero que se vayan a quedar solamente con esto que yo voy a estar transmitiendo y compartiendo. No, sería muy absurdo, sería muy pobre, ¿sí? El Señor comenzará a tener gloria cuando tú tomes la iniciativa de comprometerte leyendo la palabra de Dios, meditándola y orando la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Y uno de los textos que voy a estar utilizando en estas formaciones es la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Por eso es muy sencillo tener acceso a esta exhortación apostólica. Ahora con esto de los instrumentos tecnológicos, pues hasta las Biblias las pueden encontrar, siempre y cuando sean versiones aprobadas, con una traducción que sea válida, reconocida por la Iglesia Católica. Lo pueden encontrar en el internet o en sus teléfonos celulares, etc. Igual con esta exhortación apostólica, si no pueden encargar, no pueden comprar este libro, está gratis en el internet. Entonces es importante que leamos, porque yo voy a estar usando muchos textos que harán referencia como documento primordial o de base claro, primero va a ser la Sagrada Escritura, pero sí como de base ante estas clases, ante esta formación de discípulos y misioneros. ¿Se escucha bien el audio? ¿Me pueden escribir? Si hablo muy rápido o si hace mucho eco, ¿me están escuchando bien? Me pueden escribir ya con uno que me diga: Padre, estamos escuchando bien. Con eso me doy. Continuamos, ¿sí? El tercer texto que viene a motivar o que viene a ser la apertura de este programa que voy a darles a conocer hoy y que daremos inicio con la primera sesión este próximo jueves, que el siguiente texto es: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Estamos hablando de frutos. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24. Verso 24. 12, 24. Espero que estén siguiendo conmigo los textos. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Estamos nosotros, hoy el texto que leímos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, bellísimo, por cierto, muy bello, ¿sí? Ese texto ha marcado mucho en mí, principalmente hoy que estaba preparando esta sesión, primera sesión. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura de hoy, el capítulo 4, verso 32.
La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Durante la celebración de la Eucaristía, quienes me siguieron pudieron darse cuenta de esta analogía que elaboré o que hice en referencia a este texto. El Señor nos invita a vivir como familia. En nosotros estás aquí conectado a estas sesiones. ¿Por qué? No por mí. Estás conectado porque crees en Cristo, porque estás compartiendo la resurrección, la alegría de la victoria de Cristo. Estás experimentando los frutos de su pasión y de su muerte y su resurrección, el misterio de la redención, el cumplimiento o el paso desde la encarnación al cumplimiento de su muerte y resurrección, que es precisamente el culmen de esto, la resurrección, por eso la victoria. Al ser nosotros parte de esta familia de los hijos de Dios, estamos llamados a esta unidad. Por eso tenemos que aprender a amar nuestra iglesia. Quien pretenda ser discípulo del Señor, pero a su propia interpretación, a sus propias formas, a sus propios estilos, esto viene a quitarle fuerza a esta identidad a la que el Señor nos está llamando. Está llamándonos a ser familia, a tener un solo corazón y una sola alma. Qué bellísimo este testimonio de la primera comunidad cristiana, ¿no? Bellísimo al ser testigos de esto, ¿no? Por eso es importante buscar la unidad, buscar la solidaridad, buscar guardar el respeto, expresar la generosidad, el ayudarnos mutuamente en todos los aspectos. No solamente Dios que te bendiga, sino poner, así como la primera comunidad cristiana fue capaz de deshacerse de sus posesiones materiales porque su llamamiento lo asumieron con responsabilidad y lo pusieron todo en común. El Señor nos invita a un desprendimiento, ¿sí? Y no estoy hablando en cuestión económica, sino el desprendimiento de nuestros egos, de nuestras vanidades, de nuestra soberbia. Qué bello es hablar en las tres referencias bíblicas, tanto del Evangelio de San Juan como el Evangelio de San Lucas. Qué bellísimo es encontrar en común el término identidad cristiana, llamado, ¿sí? Llamado y dotado. Dios te llama, pero Dios también te ha dado un paquete grande, ¿sí? Te ha dotado de lo que necesitas para poder convertirte en su discípulo y salir a misionar. Por eso, discípulos y misioneros del Señor. Qué maravilloso es entender esto. Cuando logremos no solamente entender, sino asumir y practicar estos valores del respeto, la unidad, la solidaridad, la generosidad, la disponibilidad, ¿sí? La apertura. No podemos hacer grupitos y pseudo iglesias que vayamos caminando así desprendidos de lo que es la guía de un sacerdote, de un buen verdadero líder que está pegado a la doctrina, que está pegado al magisterio y que sobre todo ama a su iglesia. Recuerden lo que ya decía San Cipriano: no pueden tener a Dios como Padre quien no tenga a la iglesia como madre. Así es que no podemos andar caminando creyendo que podemos hacer nuestra propia iglesia, separándonos de los lineamientos que la iglesia nos presenta en estos lineamientos de la doctrina, del magisterio, de la tradición. Por eso hoy mi llamado a todos quienes me están escuchando en la diócesis de Pueblo, en México, en Colombia, en otros lugares, respetemos los planes de pastoral que sus iglesias locales les presentan en ese liderazgo y en esa sucesión apostólica que reposa en su obispo, en su ordinario o el obispo local.
¿sí? Aquí en la diócesis de Pueblo hemos venido experimentando un proceso de formación, incluso hemos vivido ya el discipulado como parte de la formación, y por eso me he visto forzado en traer para ustedes este curso, porque es muy importante. Yo tengo varios textos aquí desglosados en los que me voy a estar basando, pero uno de ellos es el discernimiento de carismas, lo que vamos a estar viendo, porque es una de las herramientas que en la diócesis tuvimos en uno de los capacitaciones en el estudio de verano, o no de primavera, perdón, y nos ayudaron a ir en ese proceso que llevamos parte del objetivo de la iglesia diocesana. Estos son herramientas que ojalá que aplicadas a cada circunstancia, a cada situación real que están viviendo como iglesia en sus lugares de origen, pues nos sirvan para ir creciendo en este compromiso. Muy bien, ya vimos estas tres referencias bíblicas. Ahora vayamos a lo que dice la primera motivación. Dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 27, ahí pueden anotar, en el número 27 dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para la evangelización del mundo actual. Para la evangelización del mundo actual. Qué bello, qué interesante propuesta, tan sencilla, tan humilde, como lo caracteriza a él, al Papa Francisco. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Hoy la iglesia no solamente está en manos de clérigos y consagrados y consagradas. Hoy necesitamos de verdaderos líderes laicos que crean en esa identidad y le crean al que los ha llamado. Porque solamente aquel que cree, decía el Evangelio de San Juan hoy en la Sagrada Escritura, en las lecturas de la misa, tendrá vida eterna. Esa es nuestra meta final, la vida eterna, ¿no? Entonces tenemos que creer. Por eso, qué bellísimo es asumir este compromiso. Que ese sueño del Papa se haga real con nuestra participación, con tu compromiso y el mío juntos. Que juntos nos convirtamos en protagonistas del Evangelio, en protagonistas de la misión, en protagonistas de este anuncio al cual estamos llamados a compartir, a realizar saliendo al mundo. Esta opción misionera tiene un sueño. Y ahora pregunto, ¿qué tipo de sueño como cristiano, como hijo de Dios, tú tienes? ¿Compartes el sueño del Papa Francisco en esta opción misionera? ¿Para qué? Para transformarlo todo, que sea capaz de transformarlo todo. Cuando aceptamos, cuando nos disponemos a escuchar el llamado y lo aceptamos, identificamos la voz, ¿sí? Uno de los temas que voy a desarrollar en estas sesiones es la intimidad espiritual con el amado, es decir, la intimidad de aquel que me ha llamado o que me está llamando. Ojalá que muchos se sientan llamados desde este momento a participar de esta misión y a participar sobre todo pues de este gran sueño que el Papa Francisco tiene y que lo ha expresado en esta exhortación apostólica. Qué interesante es descubrir el sueño que cada uno de nosotros tenemos. Yo me he escuchado a muchos feligreses desde todo mi ministerio sacerdotal, ya 10 años en el ministerio, 1 como diácono, 9 como sacerdote, y he escuchado a gente laica apasionada por anunciar el Evangelio, pero a veces mucha tristeza me da reconocer
que esta gente, estos laicos, han sido detenidos, han sido desanimados, no ha sido apreciada ese entusiasmo de parte muchas veces nuestra como clérigos, como líderes, o muchas veces porque no han encontrado el ambiente o las puertas abiertas para realizar ese sueño. En nombre de todos estos hermanos que les han lastimado, en nombre de todos esos que han herido su llamado misionero, les pido perdón. Que este sea un momento de sanación, que sea un momento de reparación, pero a la vez un momento de reanimación, de salir de los sepulcros y comenzar, resucitando con Cristo, a realizar esta misión. Yo sé que muchos han sido heridos, han sido lastimados a lo largo del camino, pero hoy el Señor los sana a través de esta petición que le hago. Le pido al Señor que los sane y que le den esa nueva oportunidad, no a mí, sino al Espíritu Santo, que es el autor y es el artífice de este proyecto que estamos ahora iniciando. Ahora yo te pregunto, ¿cómo desearías ver tu parroquia? ¿Cómo desearías ver a tu familia envuelta en este proyecto, en este esquema de evangelización? ¿Tú cómo sirves? ¿Sirves con generosidad y abundante gozo en tu parroquia, en tu familia, en la iglesia en general? ¿O sigues cargando frustraciones, miedos, temores, envidias? Incluso muchos de los males son creados por nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Precisamente porque el enemigo trata de distraernos, confundiendo nuestros pensamientos y haciendo falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque luego al formar parte de un grupo de formación o un grupo en alguna parroquia, no apreciamos en la humildad lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dotado como hijos suyos, como hijos de Dios, ¿sí? Como únicos e irrepetibles. Cada uno somos únicos e irrepetibles. Pero ¿dónde está el error y dónde está el pecado? En fijarnos más en lo que el otro ha recibido y dejar de apreciar lo que Dios me ha dado a mí. Entonces me paso la vida anhelando lo que el otro está haciendo o tener lo que el otro tiene y estar desperdiciando la capacidad que Dios me ha dado para explotar los dones que el mismo Dios me ha puesto y me ha compartido en mi vida personal. No, tengamos mucho cuidado en esto. No podemos pasar la vida quejándonos y envidiando lo que otros hacen. Antes bien, en un proceso de discernimiento, por eso parte de este curso será discernimiento de carismas, ¿sí? Y para ello voy a ser un poquito estricto en el trabajo, en las tareas que vamos a estar dejando, porque si no, pues, una vez más enfatizo, si no hay compromiso de ustedes y mío, entonces pues esto se va a convertir en una palabrería y un videíto por ahí y ya. Eso no resultaría prudente. Por eso ahora yo te incito, te muevo también a que te preguntes cuál ha sido tu actitud ante esas almas que andan perdidas, que andan desorientadas. ¿Cómo ha sido tu actitud? ¿Soberbia, decir yo sí estoy en la iglesia, yo sí estoy haciendo esto, yo tengo aquello? ¿O has procurado hacer el anuncio, anunciarles el querigma, el primer anuncio y llevarlos a Cristo? ¿Te has convertido en un verdadero discípulo del Señor? Podemos hacer muchas cosas juntos. Juntos podemos hacer muchas cosas. Y hay muchas cosas que podemos hacer en lo individual. Pero para ver los resultados de esta tarea en común y esa tarea que en cada uno de nuestros sectores podemos desarrollar, dice el Papa Francisco en la misma exhortación apostólica, en el número 1, ¿sí? En el número 1, y esto revela lo que es la verdadera identidad cristiana, ¿sí?
Por eso les digo, es importante que leamos esta exhortación para entender hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Dice el Papa, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Imagínense todo lo que nos estamos perdiendo, o todo lo que estamos, las oportunidades que hemos dejado ir, esos pecados de omisión, porque hemos quizás tenido oportunidades de anunciar la buena nueva, la alegría del Evangelio, y nos hemos cerrado a compartir esa alegría que llena precisamente el corazón y la vida entera de ese encuentro con Jesús. ¿Cuántos hermanos nuestros han dejado de encontrarse con Jesús por quedarnos callados o por asumir otros roles que no nos identifican con lo que realmente somos, que es el ser hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros jugamos con ciertas personalidades o identidades y en un lugar somos de una forma, en otros de otra, en otros de otra, y al fin de cuentas terminamos perdidos nosotros mismos? Y vamos alejándonos de esa posibilidad, de esa oportunidad de anunciar el Evangelio. Fíjense lo que dice el primer número de la encíclica. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Miren qué bellísimo número de esta exhortación, y qué palabras tan necesarias para en este tiempo. ¿Cómo te puedes encontrar con Jesús en este tiempo de confinamiento? Allí, el único que en la alegría en la alegría del Evangelio, es decir, la exhortación que el Papa Francisco nos está haciendo es a encontrarnos con la palabra de Dios en este tiempo de confinamiento, porque esa alegría que produce el Evangelio es capaz de llenarnos el corazón y toda nuestra vida de ese encuentro con Jesús. Y entonces Jesús viene a traernos sanación, nos viene a liberarnos del pecado, nos viene a traer salvación, nos viene a liberar de la tristeza, nos viene a liberar de ese vacío interior y nos viene a liberar del aislamiento. Estamos aislados. Muchos de nosotros hemos experimentado quizás mucha tristeza o desesperación. Ahora yo digo, ¿cuánto de este tiempo que Dios nos ha regalado para estar con Dios lo hemos desperdiciado usándolo en otras cosas? Cuando estemos tristes, te reto a tomar la palabra de Dios, abrirla en alguno de los evangelios y encárnate en el Evangelio. Entra a la contemplación de la palabra de Dios y verás cómo Dios alegrará tu vida y alegrará tu corazón. Y entonces te estará formando para ser un verdadero discípulo. Esta es parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No hay cabida para cristianos tristes, malhumorados o soberbios. Esto no. No podemos caer en esas actitudes. Tenemos que ser cristianos y discípulos siempre alegres, ¿sí? Porque el Evangelio produce alegría, y la alegría trae esa esperanza al corazón y a la vida. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con un Cristo vivo y victorioso, capaz de transformar nuestra vida, capaz de transformarnos en el interior y traernos esa certeza de su presencia. Lo que estoy por compartir con ustedes en este programa, ¿sí?, es precisamente cómo hacer discípulos misioneros en este tiempo. Cómo hacer y cómo ser discípulos misioneros. No solamente esto será un resumen de conocimientos e investigaciones, no pretendo hacer de esto algo, un cúmulo de conocimientos o experiencias, sino sobre todo
un ejercicio de encuentro con Jesús en la palabra de Dios. Y un encuentro virtual entre nosotros. No sé cuántos estén conectados, no sé cuántos estén participando de esta formación, pero a mí en el Facebook dice que al menos 51 personas están mirando esta formación. Estoy muy contento y les agradezco por esta iniciativa y esta disposición. Espero pues que esta labor nos lleve a todos a la comprensión de esta identidad cristiana y discipular, para poder nosotros asumir con esperanza el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y así lograr el objetivo, que es encontrarnos con Jesús y formarnos como verdaderos discípulos. ¿Cuál es la prioridad de esta tarea o de esta formación? La prioridad es formar discípulos misioneros. ¿Qué nos dice San Mateo en el capítulo 5, verso 13 al 16? Y es algo de lo que el Papa también ha mencionado mucho, ¿sí? Capítulo 5 es el capítulo de las bienaventuranzas, ¿sí? Pero ¿qué dice sobre todo en el capítulo 13, verso 13 al 16? ¿Están bien en su Biblia? ¿Ya buscaron el texto? Para los que ya lo tenemos, síganme. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Qué bellísima lectura. Capítulo 5, verso 13 al 16. Hermanos, aquí viene una de las primeras aseveraciones o comentarios fuertes, ¿sí? La cultura no nace, se hace. Y nosotros queremos hacer una nueva cultura de misión, una cultura en la que prepararemos un terreno de evangelización. Cuando un plan estratégico se implementa en su parroquia, en su diócesis, en su familia, las vidas cambian. Los fieles toman una nueva vida, un nuevo giro en su vida. Se alivia la pobreza en todas sus formas, ¿sí? La pobreza en todas sus formas. Por eso no tengamos miedo a cambiar nuestra cultura. No, este es mi grupito, esta es mi espiritualidad, yo solamente pertenezco a tal grupo parroquial. Hermano, eres un hijo de Dios, eres un cristiano que te está llamando el Señor y te ha dado todas las herramientas para que te conviertas en un verdadero discípulo suyo. No tengas miedo, eres sal de la tierra y luz para el mundo, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. Sal de la tierra y luz para el mundo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Transformando nuestra cultura de esas ambigüedades, de esas rutinas, de esos vicios. Muchas veces hemos creado vicios tan cuadrados en nuestra vida que no nos han dejado avanzar. Yo he conocido personas que dicen, es que llevo 20 años en la renovación carismática. Y yo diría, ¿y dónde han quedado esos 20 años? Si no hay compromiso, si no hay unidad con el sacerdote, el párroco, si hay autoritarismo, si no hay humildad. ¿Sí me voy a entender? No caigamos en esos vicios. La cultura no nace, se hace. Tenemos que cambiar esos esquemas. Tenemos que ser cristianos propositivos, tenemos que ser cristianos valientes, líderes en la evangelización, protagonistas en la evangelización. Usted padre, usted madre de familia está llamado a hacer esto en su hogar. A veces queremos ser luz de la calle,
candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos caer en este tipo de vicios. Afuera de mi casa hago muchas cosas, estoy haciendo esto, aquello, y dentro de ella peleado con mi esposo, peleado con mis hijos, peleado, y no vivo el compromiso cristiano. Por eso muchos de los hijos les cuesta trabajo creer en muchos de los papás que viven un estilo de vida cristiana incongruente, que están peleando todo el tiempo en el hogar y van y predican la palabra de Dios a números de cristianos, y entonces los hijos lo ven y no hay coherencia. Para ellos se convierte en una mentira, y por eso estamos perdiendo cristianos en estas nuevas generaciones, porque entra en un conflicto de decir, ¿ese es Dios? ¿El que me juega dos identidades? ¿O el que, cómo es Dios? ¿Sí? Por eso hay una nueva cultura, un nuevo llamado a vivir esta cultura, la cultura del encuentro. Eso es lo que dice el Papa Francisco: salir a las periferias, salir de los templos, salir de nosotros mismos, pero con la convicción y la seguridad que portamos esta gracia y que no vamos solos, que Dios, somos apenas embajadores, ¿sí?, de este misterio, de este mensaje de salvación. El cardenal Ratzinger, o el Papa emérito Benedicto XVI, en una de sus catequesis decía: al fin y al cabo, la evangelización significa ir con Cristo para transmitir el regalo que hemos recibido. No vamos solos, dice de una manera muy profunda, muy teológica, pero muy sencilla. Al fin y al cabo, la evangelización, ¿qué significa la evangelización? Ir con Cristo. No vas en tu nombre, no vamos nosotros mismos, ¿sí? Ir con Cristo para transmitir el regalo que hemos recibido, ¿sí? Transmitir un regalo que hemos recibido. Dice San Pablo, lo han recibido gratis, darlo gratis. Es ahí donde entran muchos conflictos, que comenzamos a ponerle precio a la evangelización, le comenzamos a poner precio a lo que estamos haciendo. Eso no entra en nuestra congruencia cristiana. Por eso es importante, y esto va para las comunidades de muchas comunidades que a veces nos preocupamos mucho por hacer grandes eventos, ¿sí? Grandes eventos donde los protagonistas se convierten más bien los predicadores, que les pagan miles y miles, aparte de todos los gastos que generan moverlos de un lugar a otro, ¿sí? Eso sin contar todo lo que ellos se van a llevar, ¿sí? O que se han llevado. Y entonces, al final de cuentas, ¿quién es el protagonista en esos eventitos? Pues, es que vino fulano de tal o vino fulana de tal. ¿Y dónde quedó Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde quedó Jesús como centro de nuestra vida? Es ir con Cristo y dar el regalo, transmitir el regalo que hemos recibido para transformar la pobreza de todo tipo. Qué bellísimo. Esto se podría convertir incluso en un bellísimo objetivo de evangelización para un grupo. Imagínense este pensamiento de Joseph Ratzinger, o el Papa emérito Benedicto XVI, que ha definido la evangelización, porque está un qué y un para qué. Ya la estructura de un objetivo claro, definido y sin tantas palabras, ¿sí? ¿Qué es la evangelización? Eso es algo con lo que lo tienen que anotar, ¿sí? Anotarlo y grabárselo incluso de memoria. Ir con Cristo para compartir el regalo o transmitir el regalo que hemos recibido, ¿sí? Hemos recibido un regalo, hay que darlo, ese regalo. ¿Para qué? Para transformar la pobreza de todo tipo, ¿sí? Transformar la pobreza de todo tipo. Entonces, puesto que la cultura es la clave, tenemos que adaptarnos a cada circunstancia, a cada situación real, ¿sí? Hoy, ¿cómo puede ser discípulo misionero en este tiempo de confinamiento? ¿Sí? Ese es el territorio al que el Señor te invita a evangelizar, tu hogar.
tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ese es tu entorno, imagínense si todos nos dispusiéramos si hubiera esa disposición a preparar ese terreno para que esa semilla, ¿sí?, cayera en tierra fértil y ese grano de trigo muriera para dar mucho fruto. ¿Qué no haríamos o cómo se proyectaría de una manera excelente esta iglesia de cristianos protagonistas que quieren transmitir el regalo que han recibido? Bellísimo, ¿no? Bellísimo, la verdad. Sería muy, muy enriquecedor. Entonces, puesto que la cultura es la clave, entonces tenemos que adaptarnos a cada circunstancia. Ahora el Señor te invita a adaptarte en esa circunstancia de vida que estamos cada uno de nosotros teniendo. Dios me ha permitido hacer uso de estas herramientas que la tecnología nos da o nos ofrece para acercarme a ustedes y romper esos bloques o muros que nos dividen y no nos permiten acercarnos. Y así, pues estoy entrando a sus hogares, estoy entrando a sus vidas con este mensaje y ya dependerá de Dios y de ustedes, o de ustedes y Dios, con ese sí que le quieran dar a Dios, para comenzar a transformar su vida y comenzar a preparar ese terreno fértil para donde vamos a sembrar esa semilla de la evangelización. Si con esa definición se quedaran esta noche del Papa Emérito Benedicto XVI, o de Joseph Ratzinger cuando la escribió, yo me daría por bien servido, porque entonces estaríamos entendiendo qué es la evangelización y eso nos va a facilitar la comprensión del programa que quiero en un momento leerles. Al principio de todo esto podemos quedar abrumados por todo el paquete que se va a venir. Por ejemplo, ahorita que yo voy a dar lectura a este programa, en lo que vamos a estar viendo, muchos pudieran decir, uy, es muchísimo, o cómo lo voy a asimilar o cómo lo voy a trabajar. Puede ser muy abrumador, ¿sí? Pero lo que quiero decir es un buen comienzo a base de una visión clara hará la diferencia de todo, ¿sí? ¿Cuál es esa visión clara? La evangelización, ¿sí? Por eso, un buen comienzo con una visión clara o a base de una visión clara hará siempre la diferencia. ¿Cuál es esa visión clara? Por eso me he enfatizado los textos de la Sagrada Escritura, el texto base que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y sobre todo la disposición y la apertura personal para asumir este trabajo corresponsal, es decir, su compromiso y mi compromiso, juntos ir desarrollando esto, ¿sí? Para poder descubrir en esa base, ¿sí?, la necesidad de esta evangelización que necesita nuestro mundo. Empecemos pues teniendo en cuenta el fin para poder ver a dónde queremos ir. ¿Cuál es el fin? Que todos los hijos de Dios conozcan a Jesús. Que todos le conozcan para dar gloria a Él. ¿Cuál es entonces el fin nuestro? Convertirnos en verdaderos discípulos y misioneros del Señor. ¿Cuál es el fin? La evangelización. ¿Y qué es la evangelización? Salir, significa ir con Cristo, no yo solo. No voy a llevar mi propio mensaje. Con esto, ese es un buen examen para aquellos líderes de comunidades cuando inviten un predicador, valórenlo por esto, ¿sí? ¿A quién me trae? Si esas historietas de conversión, pues ya tenemos la de San Pablo, ¿sí? Y veamos los evangelios, no nos quedemos solamente en la superficialidad. Ya, bendito sea Dios, les convirtió en la vida a muchos predicadores, qué bueno, pero no puede ser el centro del mensaje. ¿Cuántos predicadores que han invitado a sus comunidades se quedan allí anclados en su propio testimonio de conversión? ¿Y dónde está el mensaje de Jesús? Terminan predicándose a sí mismos. Por eso, ir con Cristo a dar o donar, ¿sí?, o transmitir el regalo,
que hemos recibido para transformar la pobreza de todo tipo. Estamos pobres, estamos necesitados. Yo también, por eso estamos en este ejercicio juntos. ¿Sí? Muy bien, para eso se necesita fidelidad y productividad. Yo no espero que no sea solamente una llamarada de petate, como decimos en mi rancho, ¿verdad? Que no sea una llamarada de petates. Ay, sí, la primera clase y muy bonito. Y ay, es que se me olvidó el próximo jueves que ya seamos 5. No, pues es que se me olvidó. Si no hay compromiso mutuo, entonces, ¿cómo queremos hacer esta cultura? La nueva cultura de la evangelización. La cultura no nace, se hace con tu participación, con tu compromiso. Por eso ocupamos fidelidad y productividad. No podemos quedar nomás, ay, es que yo soy bien fiel a Dios. Sí, eres fiel, pero ¿cómo vas a producir esa fidelidad? Ahora me explico. Hay muchos proyectos que nos han dado la satisfacción de que hemos alcanzado muchos frutos. Y miren, tan solo por mencionar, los congresos diocesanos de la comunidad hispana en la diócesis de Pueblo, el primero fue un gran éxito. Más de 500 asistentes y que precisamente tuvimos la gracia de recibir este primer congreso histórico en mi comunidad. Pero conforme ha pasado el tiempo, ¿sí? Se ha reducido. Hasta el último que tuvimos en Alamosa fueron como 120, 200 cuando mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter y no queremos dejarle al Espíritu Santo que Él haga la obra a través de nosotros. Yo no me quiero concentrar en cuántos frutos en la cantidad de los frutos que queremos recoger, sino en la calidad. Yo siempre, desde que me conocen, desde diácono en Alamosa y que he venido predicando, si ustedes recuerdan, esa ha sido una frase eslogan de mi parte. Yo no vengo por cantidad, vengo por la calidad. Y es algo que tenemos que aprender a apreciar y a trabajar. Recuerden el texto con el que abrimos estas sesiones. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Para esto ocupo pues, que haya compromiso de verdaderos líderes que son ustedes. ¿Por qué? Porque la evangelización y la formación del discipulado son como la agricultura. Para aquellos quienes conocen de agricultura lo podrán entender. ¿Por qué? Porque en última instancia Dios controla la cosecha. Nosotros estamos trabajando duro, pero en quien está la cosecha está en las manos de Dios. ¿Sí? Pero existen principios y actitudes que los agricultores exitosos utilizan y que no utilizan los agricultores de menor productividad. Esos principios y actitudes son las que vienen a hacer la diferencia. ¿Cómo podemos producir? Con tu disposición, con tu carácter, con la claridad en tu identidad cristiana. ¿Qué tipo de principios y qué tipo de actividades vamos a descubrir a lo largo de estas sesiones? Para crear una cultura de encuentro, ¿sí? Para crear una cultura de encuentro y testimonio, debemos vivir vidas explícitamente del discipulado. Ahí están los medios, ¿sí? Los principios y las actitudes. Tenemos que vivir una vida de encuentro. Y si no lo practicamos esto desde el hogar, hermanos, estaremos perdiendo muchas oportunidades en términos de la evangelización. No tengamos miedo de conocernos mutuamente en el hogar. Que sepamos con quién estamos viviendo. Que sepamos con quién estamos creciendo. No tengamos miedo a descubrir, a develar lo que somos.
Para crear una cultura de encuentro y testimonio debemos vivir vidas explícitas del discipulado, es decir, que sean actitudes atrayentes, ¿sí? Que provoquen la curiosidad en el otro. Imagínate que tu testimonio de verdadero discípulo puede contagiar a los demás. Yo he visto esto crecer mucho en estos desayunos de hombres y mujeres. Empezamos muy pocos y ahora veo cómo muchos se han dejado contagiar por otros, tan solo de una sonrisa, tan solo de una experiencia, y esa es la forma explícita del discipulado. Dios nos llama no tan solo a creer en el Evangelio, sino a permitir que radique en nosotros de una manera profunda, ¿sí? No solamente estamos llamados a creerle a Jesús en el Evangelio, no solamente estamos llamados a creer a Jesús en su palabra, sino a que de alguna manera muy profunda, ¿sí? De una manera muy concreta radique en nosotros, ¿sí? Que permitamos que radique en nosotros de una manera muy profunda, que nos deje a ser capaces de transmitir esa alegría de la que el Papa Francisco nos habla en la exhortación apostólica. Dios nos llama no tan solo a creer en el Evangelio, sino a permitir que radique en nosotros de una manera profunda que nos deje incapaces del silencio. No podemos sino proclamar el Evangelio en palabras y en acción. Este compromiso misionero está al corazón del discipulado. Creer y dejar que actúe el Evangelio en nuestras vidas. Hermanos, esto es la introducción de lo que vamos a vivir en este proceso de formación. Estaremos viendo en la próxima sesión, de la primera que se convertirá de manera formal, cómo ser verdaderos discípulos. Vamos a ver los 3 hábitos, ¿sí? Los 3 hábitos del verdadero discípulo. Y estos 3 hábitos serán la intimidad divina, la amistad auténtica, la claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Ya los dejaré tentados con esto de lo que les voy a hablar en la próxima sesión. No nos quedemos pues solo con estas propuestas, sino que hagamos lo que nos corresponde. Vayamos nuevamente a repasar estos textos que les estuve dando. Estoy haciendo uso de varios textos. Por ejemplo, estoy hablando basado en cómo hacer discípulos misioneros. Voy a hablar de discernimiento y de carismas. Voy a también tener un tema de líderes laicos, cómo ser verdaderos líderes laicos. Voy a darles espiritualidad, de no perdernos solamente en palabras. Son unos ejercicios espirituales en torno al Padre Nuestro de Carlo Maria Martini. Es solamente para fortalecer la vida espiritual, inspirados en el Padre Nuestro. Y estaremos culminando a la medida de lo posible con la profundización en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El impulso del Espíritu, una guía para leer la palabra de Dios en comunidad, es decir, en pequeña comunidad que será tu familia. Hermanos, pues ojalá que haya logrado animarles para que se interesaran en este programa de formación. Los 3 hábitos vamos a ver el próximo jueves. El próximo martes estaremos viendo la claridad y la convicción, estaremos viendo el método que el Maestro enseñó, ¿sí? Ganar, guiar a las almas a encontrarse con Dios, ¿sí? Vamos a ver después el método edificar. Primero es ganar, después edificar, ¿sí? Y después enviar.
¿sí? Si no, esto puede ser... Yo no quisiera, por eso les digo, les he hablado mucho esto. Me gusta ser esquemático, sistemático en la forma de enseñanza, porque así se nos va... considero que es más oportuno y más sencillo el poder aprender, ¿sí? Aprender asumir conocimientos con responsabilidad en torno a lo que estamos hablando. Muy bien, pues ya estamos llegando a la hora, empezamos como 7:15, 7:20, estamos terminando la hora, trataré de ser pues muy concreto mencionando esto. Les quiero concluir o terminar con esta sesión con esas palabras con las que nos motivó el cardenal Joseph Ratzinger o el Papa Emérito Benedicto XVI. Cómo definió la evangelización, ¿sí? Si con eso se quedan, lo voy a dictar, lo voy a leer muy despacio para quienes tengan la oportunidad de escribirlo, lo guarden, porque ese va a ser como nuestro objetivo de esta sesión, de estas sesiones de formación de discípulos. Les leo. Al fin y al cabo, la evangelización significa ir con Cristo para transmitir el regalo que hemos recibido, para transformar la pobreza de todo tipo. Y si no, pueden ver después la publicación, buscan ahí en el momento en el que estuve leyendo esto y lo pueden anotar con más calma. Hermanos, pues quiero agradecerle a Dios que me ha permitido dar inicio con este proyecto, y a ustedes, a toda la audiencia, 57, imagínense, wow, gracias. Imagínense esos multiplicados por otros 10. Imagínense hasta dónde vamos a poder llegar, porque sin duda te convertirás en un verdadero discípulo. Saben que esta tarde me habló mi obispo Stephen Berg, y le compartí de este proyecto y se puso muy, muy contento, muy feliz. Le pedí que nos enviara su bendición y me dijo darles la bendición y en ella va la mía. Así es que esta bendición con la que voy a terminar, pues es enviada de parte también de mi obispo, quien está orando por nosotros y quien nos ha bendecido este proceso de formación. Bueno, hermanos, pues vamos a finalizar esta noche. Sí me gustaría que me hicieran algunas recomendaciones. Esas se las voy a pedir que me las manden por un mensaje, ya sea en el mismo Facebook o quienes tienen mi WhatsApp, que si tuvieran alguna recomendación, por favor, o sugerencias, les voy a agradecer, porque así es como crecemos juntos. También así como líder, como presentador, pues me ayudarían mucho. Vamos pues a terminar. Voy a hacer la oración, una oración sobre todo para este tiempo de momentos de crisis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios de la vida y de la salud, tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos por los medios a nuestro alcance, a caminar junto a ellos en este tiempo de crisis, a escuchar sus preocupaciones con compasión, responder sus dudas con sensibilidad y proclamar tu palabra con esperanza, para que puedan sentir tu presencia en cuerpo y sangre en sus hogares. Aliméntanos hoy como discípulos misioneros y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos en este tiempo de Pascua a redescubrir el amor
y compartirlo en nuestras familias y con toda la familia humana. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes, llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la amorosa protección de nuestra Santa Madre María de Guadalupe, patrona de las Américas. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor Jesús, en esta noche te pido que vengas con la acción de tu Espíritu Santo a renovar a todos estos hijos tuyos que se han dispuesto a iniciar esta aventura de tu discipulado, del discipulado. Te pido, Señor, que renueves en ello ese sabor de la sal, a convertirlos en sal del mundo y luz para el mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Ven a iluminar nuestras vidas con la acción de tu Espíritu Santo. Renueva nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón y haznos capaces, seres humildes, de ser siempre abiertos a esa inspiración de tu Espíritu.